Y el último tema que vamos a ver es estadística descriptiva, ¿no? Un poco de medidas, ¿no? Entonces, bueno, tenemos primero, tenemos una situación, ¿no? Un profesor, ¿no?, llevó un recipiente con un número X de bolitas, ¿no?, dentro, y nos menciona, aquí hay entre 20 a 30 bolitas, ¿no? Y cómo podemos averiguar cuántas hay sin sacarlas, ¿no? Podemos hacer una estimación, ¿no? Entonces, para eso utilizamos algunos métodos, ¿no?, que es métodos estadísticos, ¿no? Entonces, hay un problema, ¿no? Utilizamos algún tipo de herramienta, algún análisis, y a partir de eso estimamos el resultado, ¿no? Entonces vamos a tener algunas medidas estadísticas que nos van a permitir estimar, ¿no? A los alumnos se nos ocurrió que entre todos averiguásemos cuántos boliches podía haber. Así que preguntamos uno a uno a todos los compañeros para que dijesen cuántas bolitas estimaban que había en el bote, ¿no? Entonces, se recogieron todas estas respuestas, ¿no? Y se puso en una lista, ¿no? Entonces, una lista que va a ser nuestra muestra estadística. Estas fueron las 20 respuestas de los alumnos que estimaban que había 21, 25, 24, 29, ¿no? Y tenemos, el tamaño es 20, ¿no? El tamaño muestral es 20. Entonces, aquí razonamos que el número exacto de las bolitas, ¿no?, debe ser el valor central, ¿no? Entonces, algunos me pueden decir un número cercano, ¿no?, otros más lejos, ¿no?, otros mucho más lejanos, otros más cortos, ¿no? Entonces, el número, esta estimación son las medidas, ¿no?, que voy a calcular. Entonces, voy a tener tres tipos de medida, ¿no? Uno que va a ser una media, uno que va a ser la moda y otro que va a ser la mediana. Entonces, teniendo esas cifras, ¿no?, un alumno de X dijo que ese valor, el valor real, el que yo quiero llegar, el valor central, ¿no?, se obtenía tomando todas las mediciones y dividiéndolo entre el número de respuestas que hubo, ¿no? Entonces, este valor, ¿no?, cuando sumo todos, es la media, se conoce como media, ¿no? En este caso fue 24.4. Se le preguntó qué hacer con los decimales, ¿no? Y dijo, como está más cerca de 4 que de 25, entonces decimos que es 24, ¿no? Entonces esta es la media. La media es la suma de todos los valores entre el número total, ¿no? Esa es la media. Ahora, otro alumno dijo, bueno, el valor central estimado, ¿no?, debe ser el valor que más se repite, ¿no? Entonces el valor que más se repite, busco cuál era el que más se repetía y 4 alumnos dijeron 24. Entonces en este caso, los otros decían 3 dijeron 21, 2 22 o 23, entonces el valor que más se repetía era 24. Entonces este valor que más se repite es la moda. La respuesta que más se repite. Entonces en este cuadro 24 es la moda. Entonces tenemos por la media, era la suma de todos los elementos entre el número de respuestas, ¿no? 24.4, 24. Por moda era el valor que más se repetía. Y otra estimación, ¿no?, para saber cuál era el valor central, era ordenarlas, ¿no? Ordenar todas las respuestas, sea del menor al mayor, ¿no?, en un rango, ¿no? Y de ese valor de estimaciones, tomar el valor que estaba en el medio, ¿no? Esa es la mediana. El valor que yo pongo todos en un orden y cojo el valor central, ¿no?, la mediana. Entonces, en este caso, yo obtuve dos valores centrales.
porque eran 20 mediciones, entonces tengo la medición número 10 y la medición número 11, ¿no? Que fueron 24 y 24, porque esta lista era par, ¿no? Entonces acá era 24, entonces la mediana es 24. Entonces, para ver cuál era realmente el valor, digamos, exacto, el valor central, ¿no? Entonces puedo tener tres medidas, tres estimaciones. La media, cuando voy a sumarlas todas y voy a dividirlas entre el número de muestras. La moda, cuando voy a escoger el valor que más se repite. O la mediana, cuando voy a escoger el valor central, ¿no? En este caso coincidió que eran 24, ¿no? Por las tres mediciones. Entonces, el profesor, ¿qué dijo, no? El profesor dijo que la respuesta era 24. Pero había que ver si estas medidas eran consistentes, ¿no? Era realmente consistentes en cuanto a la media, la moda y la mediana, en que eran realmente el centro, ¿no? Entonces, como lo obtuve de esta manera, ¿no? Entonces sí, habían tres maneras, utilicé tres tipos de estimaciones y por lo cual se puede decir que sí, pues efectivamente era consistente. Pero, en este caso ha coincidido, pero cada uno va a tener algunas, digamos, características, ¿no? En el caso de la media, esta media salió 24, pero esta media puede variar si es que yo voy a tener límites, valores entre los números considerados muy variables. Por ejemplo, ¿qué pasaría si el último no era, digamos, 29, sino era el último hubiera dicho 100 bolitas, ¿no? Hubiera sumado todos, ¿no? 21, 22, 23, más 100, entre 20. ¿O qué pasaría si no hubiera dicho que habían 100 bolitas, si no hubieran sido, ¿no? 1000 bolitas, ¿no? Entonces la media es un dato numérico cuyo resultado se va a afectar por los límites extremos que tiene digamos, cada uno de los elementos, ¿no? Eso va a cambiar la media. Lo podemos utilizar, por ejemplo, por los pesos, ¿no? Quiero estimar en esta sala cuál es el peso promedio de todos los que estamos acá, ¿no? Entonces, ¿cuántos somos? 1, 2, 5, 8. Entonces pongo todos los pesos de los 8 y lo divido entre 8, ¿no? De repente sumo, no sé, 60 kilos, ¿no? Pero, ¿qué pasa si uno de los que estamos acá pesa 120 kilos, ¿no? Entonces, eso va a alterar la media, ¿no? O que si uno pesa 30 kilos también, ¿no? Entonces, la moda, ¿no? Cuando hay pocos casos, es fácil sacarlo, el problema es cuando hay muchísimos casos diferentes, ¿no? La mediana es el centro, ¿no? El centro, y no va a tener en cuenta los valores que hayan intermedios, ¿no? Puedo tener un valor de 1000 y un valor de 2 y mi mediana, de repente mi centro era un 30, ¿no? Entonces no es algo muy exacto, ¿no? Entonces, eso como introducción. Ahora las preguntas. Ya, aquí habla sobre percentiles. El percentil 90 de la talla de los recién nacidos de una determinada población es 53 centímetros. Esto quiere decir ¿qué? ¿No? Entonces, otra de las estimaciones que se tiene como medición son los percentiles, ¿no? Entonces, en los percentiles pueden haber también, así como hay percentiles deciles, ¿no? Donde yo voy a estimar en una medición del 1 al 10. Pero cuando hablo de percentil, hablo del 1 al 100. Entonces, dentro de ese percentil voy a tener algunos numeraciones que pueden ser el 10%, 20%, 30%, y lo cual me va a estimar que una parte de la población va a estar por debajo de ese número y el otro porcentaje va a estar por encima, ¿no? Entonces, cuando uno habla de percentil 90, ¿no? Dice el percentil 90 de la talla de los recién nacidos de una determinada población es de 53 centímetros. ¿Qué quiere decir que una población que mida el percentil 90 está en 53 centímetros? Me va a decir de que de esta población
hasta el percentil 90, justo llegó a 53, o sea que hay una población por arriba que está 10%, que es más alta de 53, ¿no? Y hay una población por debajo de 90 que es menor de 53. Entonces, ¿qué quiere decir esto? El 90% de los recién nacidos miden más de 53 centímetros, ¿querrá decir? No, porque el percentil es hasta donde voy a llegar, ¿no? Si el percentil 90 es 53, si el percentil 90 es hasta 53, quiere decir que el 90% mide hasta 53 centímetros. Y el 10% de diferencia mide más de 53 centímetros. Entonces, ¿el 90% de los recién nacidos miden más de 53? No. ¿El 10% de los recién nacidos miden más de 53? Sí. ¿El 90% de los recién nacidos miden 53? No. Es muy diferente decir miden menos. El 90% de los recién nacidos miden menos. Porque no me dice que el percentil no se refiere a que en ese punto están todos el 90%. El 10% de los recién nacidos miden 53 centímetros o más. Ese sería el percentil 10, ¿no? El percentil 10. El 90% de los recién nacidos miden 53 centímetros o más. También sería el percentil 10, ¿no? O sea, no puede ser. El único que es, ¿cuál es? La B, ¿no? El 10% de los recién nacidos miden más de 53, están por arriba de ese percentil. Una vez. Se ha medido la altura de 10 sujetos, observando que uno de ellos presenta una estatura mucho mayor que el resto. Tengo 10 personas, uno de ellos es mucho más alto que los demás. En esta situación, la medida estadística de posición o tendencia central que mejor sintetiza los valores observados es la media aritmética, la media geométrica, la moda, la media armónica o la mediana. Mediana, acuérdense que mediana era, yo ponía todos los estimados y cogía el que estaba en el medio, ¿no? La moda es aquella en la cual veo el valor que más se repite, y la media sumo, ¿no? Sumo y lo divido entre el número total. Entonces dice, se ha medido la altura de 10 personas, uno de ellos presenta una estatura mucho mayor que el resto, o sea, quiere decir que en un extremo va a ser muy grande, ¿no? Eso me va a alterar, ¿qué me va a alterar? Me va a alterar la media, ¿no? En esta situación, la medida estadística de posición o tendencia central que mejor sintetiza los valores observados es, ¿qué pasa, por ejemplo, si en mi serie anterior la mediana era 24, ¿no? Y mi último valor hubiera sido 1000. ¿Hubiera sido correcto? O sea, si yo tengo las 20 observaciones en ese ejemplo y el último valor, en vez de ser 29, hubiera sido 1000, ¿esa mediana reflejaría el 1000? No, prácticamente ya pasó, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si hubiera tenido un solo paciente con 1000? Y tengo 10 pacientes o 4 pacientes, 6 pacientes con 21. Mi moda sería 21. Entonces, el valor extremo va a pasar. Pero si yo sumo todos, ¿no? Sumo todos, entonces lo divido entre el número, me voy a dar un estimado de más o menos cuánto ha sido, ¿no? Entonces, en este caso, el que mejor sintetiza va a ser, pero con esa observación de que se va a ir, lo va a alterar. La mediana, perdón. Sí, tenía razón, doctora. Hemos hecho al revés. Entonces, el central. Entonces, acá, bueno, las medidas son medidas de tendencia central. Sí, a ver. No, las 3 que son medidas de tendencia central, ¿por qué? Porque van a tratar de ubicar el centro, ¿no? Lo que es el estimado, el valor real, ¿no? Luego se le llama tendencia central. Entonces, tenemos la media, ¿no? Que es un promedio, es una suma entre el número total, es un promedio. Con esas salvedades, ¿no? Va a variar si es que alguno de los datos extremos va a cambiar, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá mencionan
hay una observación de pacientes que están hospitalizados y uno de ellos, por ejemplo, está hospitalizado 50 días y hay otro que está 5 días, ¿no? Entonces, solamente por esa variación, mi medida central pudiera cambiar, ¿no? Y si este paciente tiene 500 días, igual mi promedio se va a alejar del centro, ¿no? Entonces, mientras en un lado, por ejemplo, me sale un promedio de 12, en otro me puede dar un promedio de 102, ¿no? Entonces, sí. Un estudio informa que la mediana de supervivencia de los pacientes sometidos a cierta intervención quirúrgica es de 5 años, ¿no? Ello quiere decir, o sea, son pacientes que han sido operados, la mediana es de 5 años, ¿no? ¿Y qué quiere decir? El valor esperado del tiempo de supervivencia es de 5 años, la mitad de los pacientes sobreviven más de 5 años, no hay ningún paciente que sobreviva menos de 5 años, la mitad de los pacientes sobreviven aproximadamente 5 años, o 5 años es el tiempo de supervivencia más probable. Entonces me dices, tengo pacientes que han sido intervenidos quirúrgicamente, le he hecho una estimación que es la mediana, ¿no? He escogido el valor central, ¿no? Y ese valor central de la mediana es de 5 años, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que en X pacientes intervenidos su mediana sea 5 años. 5 años es el tiempo de supervivencia más probable. Es el valor central, es el más probable. La mitad de los pacientes viven 5 años. ¿Podría ser? ¿La mitad? ¿Por qué no digo el 100% de los pacientes viven más de 5 años? No hay ningún paciente que sobreviva menos de 5 años, ¿es cierto? Es la mediana, o sea, van a haber pacientes que viven más de 5 años y menos de 5 años, ¿no? Entonces, ¿no hay ningún paciente que sobreviva menos de 5 años? No, sí debe haber algún paciente. La mitad de los pacientes sobreviven más de 5 años, ¿sí? Estoy en la mediana, la mitad vive más de 5 años. Y el valor esperado de tiempo de supervivencia es 5 años, o sea que todos van a vivir 5 años, ¿no? Entonces, no. Estoy viendo el valor central, entonces probablemente la mitad de los pacientes viven más de 5 años. ¿Cuál es la definición más correcta de moda? Moda es el valor promedio de una serie de casos. Acuérdense que moda no es un promedio, ¿no? Es el número que más se repite. La variabilidad de una serie de datos, o sea, cuán variable es. El valor medio de una serie de datos ordenados de mayor a menor, ese se llama mediana, ¿no? El valor que más se repite en una serie de datos, la D, ¿no? O ninguna de las anteriores. ¿Cuál es la definición más correcta de moda? La D, ¿no? El valor que más se repite. Moda, ¿no? La D. Es el valor que ocurre más frecuentemente. Cuando la muestra es simétrica, el mejor estadístico de centralización que puede usarse es la varianza, la desviación estándar, la mediana, la moda o la media aritmética. Si mi población es simétrica, ¿no? Casi todos están 21, 22, 23, no hay valores extremos, ¿no? Que me van a alterar el valor central, ¿no? Como ocurrió en el anterior. En el anterior no había valores extremos, entonces me orientaba por el valor central y en el anterior era la mediana, ¿no? Como había dicho la doctora, ¿no? O sea, tengo una muestra más o menos que puede tener valores dispersos, pero como están dispersos y yo solo escojo el medio, entonces va a ser la mediana. Pero en este caso, mi muestra es simétrica, casi todos son de la misma, no hay esos valores extremos, ¿no? Entonces, podría ser la mediana, podría ser la moda, podría ser la media aritmética, pero ¿cuál podría utilizar ahí? La moda, el que más se repite, no. La mediana, el valor central, me ayudaría cuando son los datos extremos muy diferentes, ¿no? En este caso la media aritmética va a ser más exacto porque casi todos son uniformes, entonces voy a hacer una estimación, voy a dividir y voy a tener un valor probablemente central, ¿no?
La desviación estándar, ¿no? Esto se refiere a cuántas veces está alejado del punto, ¿no? Y la varianza, ¿no? Es la desviación estándar elevado al cuadrado, ¿no? En este caso es porque mi muestra es generalmente simétrica, no hay los valores extremos, ¿no? Cuando una muestra es asimétrica, que es como era en el ejemplo anterior, el mejor estadístico de centralización que puede usarse es la media aritmética, la moda, la mediana, la desviación estándar o la varianza. La mediana, ¿no? Sí. Y ahí termina.